gran cambio laboral de nuestros tiempos. En inglés le dicen The Great Resignation. Cállate la boca, Vicente. Estamos en un momento increíble que yo creo que algunos dicen, y ya se hablaba de esto desde antes, que después de momentos críticos viene siempre esto, para que no se me vayan a panicar, ¿eh? No voy a hablar ahorita del PAN y de Morena, no. Hay momentos en que después de grandes crisis así, que vive la humanidad, una guerra, una situación crítica en términos sanitarios, bueno, hay como que efervescencia. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial y en el contexto de también aquella fiebre española, ¿te acordarás? Hubo los fabulosos 20, ¿no? El descoque de las personas y toda una nueva narrativa para pensar que, bueno, la vida es algo diferente a lo que habían vivido hasta entonces, y al final de cuentas también una efervescencia de la propia vida, Vicente. Eso también tiene consecuencias, por ejemplo, en términos de natalidad. Había habido un aumento de la natalidad después de estos momentos de crisis, ¿no? Ocurrió lo mismo y todos van a acordarse de lo que es los famosos baby boomers, que es toda la generación que nace después de la Segunda Guerra Mundial y que realmente está acompañada, digamos, de un tipo de explosión demográfica que es muy importante porque marca nuestra época. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo, Vicente, y sobre todo ahí se empieza a ver en economías, digamos, con cierta fluidez, como Estados Unidos, es que está habiendo un efecto interesante de este momento histórico en el cual millones de personas, Vicente, están renunciando a sus empleos porque después de un año y medio de estar aislados, a lo mejor de que fueron a su vez despedidos o no fueron bien tratados por sus propios empleadores o porque vivieron un momento de crisis emocional interna que no hemos equilatado, al mismo tiempo una sensación de que, bueno, aunque no hemos salido del todo de la situación que vivimos, pero sí podemos decir que pues la sensación es que vamos ya en una etapa distinta. Y entonces, solamente en agosto, Vicente, 4 millones de estadounidenses renunciaron a sus trabajos. Creyeron que, bueno, a lo mejor es la euforia, porque además hay toda esta sensación de que ya vamos a regresar de manera más presencial, permanente, a nuestros trabajos, a los centros educativos, todo eso. Y sin embargo, en septiembre ahí te va de nuevo. Y entonces lo que se espera es que esto, lejos de tener digamos, un reacomodo, un volver a la vida como la vivíamos, lo que tengamos ahora es nuevos procesos que todavía no sabemos para dónde van, porque claro, los estadounidenses se pueden dar ese lujo, ¿verdad? Porque al final parece ser que el seguro de desempleo que están recibiendo algunos es superior o equivalente a los salarios que puedan tener. Entonces, digamos, está empezando a darse un momento en el cual hay más oferta de empleo en algunos campos que personas que están dispuestas a trabajar. Número uno, Vicente. Pero también ahí te va el otro efecto, digamos que tiene que ver con una cosa más histórica, pero que lo evidenció aún más el momento que vivimos. Y es el 2020 fue el año de más baja natalidad de toda la historia de Estados Unidos, el porcentaje de natalidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lejos de que hubiera un aumento en la natalidad, como se hubiera pensado que ocurrió en otros momentos, en este proceso lo que estamos viendo es que el resultado ya de varios años, ya incluso podríamos hablar de más de una década de baja natalidad. Sin embargo, el 2020 sí marca un parteaguas, un antes de y después de, que no sabemos qué anuncie en términos de cambios de valores sociales, Vicente. Un poco de valores que fíjate qué interesante, porque se asocia al momento que estamos viviendo en todo el mundo, pero en algunos contextos de manera más fuerte también por la situación político-económica. Por ejemplo, volver a la intimidad de la vida misma, a replantear el consumo inteligente, el no dispendio, el poder entender que las cuestiones de la propia felicidad, mira ya donde me estoy yendo yo, Vicente, pero también tienen un componente espiritual que tuvimos que recomponer de alguna manera en todo este tiempo que hemos tenido que enfrentar. Tal vez no lo vemos tan así todavía, pero socialmente hablando, pues una situación extrema, Vicente, una situación realmente en la cual como humanidad
hemos estado a prueba. Y mira, que no le estamos aprobando del todo, pero a lo que voy es, digamos, respuestas de algunos, desde algunas perspectivas, y esto de que le llaman en inglés, como tú decías, The Great Resignation, es muy interesante. No va a impactar igual a otras sociedades. ¿Por qué? Porque el impacto económico, los aumentos de pobreza, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con la migración, Vicente, que se empezó a acelerar. ¿Por qué? Porque ya el tránsito migratorio también cobra una nueva dinámica. Bueno, también es producto del momento que estamos viviendo. Entonces, lejos de decir esto acabó, pues esto hasta que no acaba, no acaba. Y ahí vamos viendo también estos cambios a nivel societal, como decimos, para poder entender de manera más clara y no nada más en el día a día y la coyuntura. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se respondió? ¿Qué elementos hay para evaluar o no? Volviendo al tema anterior, a un secretario de salud, cuando este es un tema, estos temas en general tienen que ver también con cómo somos como sociedad y cómo enfrentamos esto como sociedad, Vicente. Pues qué interesante tema, ¿eh? Qué interesante tema, qué interesante situación la que nos plantea, doctora. Y bueno, pues ya tendremos en el transcurso de la próxima semana oportunidad para seguir conversando sobre estas y otras cosas, o antes, si lo amerita la noticia. Ya sabe que esta también es su casa, doctora Leticia Calderón Chelius, y espero que cada vez más personas se sumen y la sigan en su cuenta de Twitter, @Leti Chelius, Leti por Leticia, Chelius por su apellido, @Leti Chelius. Por lo pronto yo le mando un abrazo y siempre agradecido con usted, doctora. No, ni decirlo, y al contrario, el afecto, el cariño y el agradecimiento, pues es mutuo, Vicente. Así que abrazotes hasta allá a todos los que estén alrededor tuyo y a ti también. Muchas gracias. Es la doctora Leticia Calderón Chelius hablando con nosotros sin censura. Y la que llegó también